Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. El rumor empezó como empiezan casi todos en el ecosistema mediático, con un susurro que se desliza entre redacciones, mensajes cruzados en teléfonos que no descansan y miradas cómplices en pasillos donde siempre parece haber alguien escuchando. No era la primera vez que el nombre de Diego Arrabal aparecía asociado a una revelación incómoda, ni tampoco que Gustavo González se viera envuelto en el ojo del huracán mediático. Pero esta vez, según quienes seguían de cerca el asunto, el ruido era distinto, más grave, como si debajo de la superficie se estuviera moviendo algo que no podía ignorarse con un simple desmentido o una sonrisa en plató. La llamada Operación Deluxe, un término que parecía sacado de una novela de espionaje pero que en realidad remitía a una investigación ampliamente comentada en los medios españoles, llevaba tiempo generando titulares. Sin embargo, para el público general, la mayoría de detalles permanecían difusos, envueltos en tecnicismos legales y filtraciones parciales que solo alimentaban la confusión. En ese contexto, la intervención de Arrabal se interpretó como un intento de poner orden, o al menos de arrojar luz sobre una parte de la historia que, según él, no se había contado de forma completa. Arrabal, conocido por su estilo directo y por no esquivar la polémica, apareció en uno de sus espacios habituales con una afirmación que captó la atención inmediata. Insinuó que existía una trampa en torno a González dentro de esa operación. La palabra no era menor. Trampa sugiere intencionalidad, preparación, incluso cierto grado de manipulación. Pero como ocurre en estos casos, lo más importante no era solo la palabra, sino todo lo que la rodeaba. El tono, los silencios, las pausas dramáticas que parecían diseñadas para que el espectador rellenara los huecos. Conviene detenerse aquí, porque en el mundo del periodismo del corazón, y en general en cualquier rama mediática donde la información y el espectáculo conviven, las formas importan casi tanto como el fondo. Un dato frío puede pasar desapercibido, pero el mismo dato presentado con un toque de intriga puede convertirse en tendencia en cuestión de minutos. Arrabal, que no es precisamente un recién llegado, lo sabe bien. Y quizá por eso eligió cuidadosamente cada frase, cada insinuación, como quien coloca piezas en un tablero que solo él parece ver completo. Por su parte, la figura de González añade otra capa de complejidad. Durante años, ha sido un rostro habitual en programas de televisión, analizando la vida de otros mientras, paradójicamente, intentaba mantener la suya en un segundo plano. Esa dualidad, ser observador y observado al mismo tiempo, es uno de los rasgos más curiosos del periodismo del corazón. Y cuando alguien como él se convierte en protagonista de una historia, la narrativa adquiere inevitablemente un tono distinto, casi metaperiodístico. Lo que Arrabal sugería, según sus propias palabras, era que ciertos elementos de la Operación Deluxe podrían haber sido interpretados de manera sesgada o incompleta en relación con González. No afirmaba categóricamente una conspiración, pero sí dejaba caer que había circunstancias que, vistas en conjunto, podrían dar lugar a interpretaciones diferentes de las que se habían difundido hasta ese momento. En otras palabras, no era tanto una acusación directa como una invitación a dudar. Y la duda, en el ámbito mediático, es un combustible potentísimo. Basta con introducirla para que el público haga el resto. Las redes sociales, siempre listas para amplificar cualquier chispa, comenzaron a llenarse de comentarios, teorías y, como no, memes. Porque si algo caracteriza a la audiencia contemporánea es su capacidad para mezclar lo serio con lo ligero en cuestión de segundos. Un análisis detallado puede convivir perfectamente con un chiste ingenioso, y ambos pueden contribuir a moldear la percepción general de un asunto. En medio de todo esto, surgía una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto es posible separar la información de la interpretación? La Operación Deluxe, como cualquier investigación compleja, está sujeta a múltiples lecturas. Los documentos, los testimonios y las decisiones judiciales constituyen una base objetiva, pero la forma en que se presentan al público puede variar enormemente. Y ahí es donde entran en juego figuras como Arrabal, que actúan como intermediarios entre la información cruda y la narrativa que finalmente llega a la audiencia. No sería justo, sin embargo, reducir todo el asunto a un simple juego de versiones. Hay también un componente humano que no puede ignorarse. Detrás de los nombres y los titulares hay personas que, independientemente de su exposición mediática, experimentan las consecuencias de estas historias de manera directa. La presión, la incertidumbre y, en muchos casos, la necesidad de gestionar una reputación pública en tiempo real forman parte del día a día en situaciones como esta. Al mismo tiempo, no deja de resultar curioso cómo ciertos temas logran captar la atención colectiva durante días o semanas, mientras otros, quizá igual de relevantes, pasan casi desapercibidos. Tal vez sea una cuestión de narrativa o quizá simplemente de timing. En cualquier caso,
La combinación de nombres conocidos, insinuaciones de irregularidades y un contexto legal complejo parece ser una fórmula especialmente eficaz para generar interés. Arrabal, fiel a su estilo, no ofreció todas las respuestas. De hecho, podría decirse que dejó más preguntas que certezas. Pero esa, precisamente, es una de las claves de su intervención. En lugar de cerrar el tema, lo abrió aún más, invitando a otros a investigar, a opinar y, en definitiva, a participar en la construcción de la historia. Es una estrategia que, consciente o no, encaja perfectamente con la lógica actual de los medios, donde la conversación es casi tan importante como la información en sí. Mientras tanto, González se encontraba en una posición delicada. Ser el centro de una narrativa que sugiere posibles irregularidades, aunque no se presenten como hechos confirmados, implica enfrentarse a un escrutinio constante. Cada declaración, cada gesto y cada aparición pública se analizan al detalle, como si se tratara de pistas en un rompecabezas que todos intentan resolver. En este punto, el humor, ese humor moderado que ayuda a digerir lo complejo sin restarle importancia, hace acto de presencia casi de forma inevitable. Porque, seamos honestos, hay algo ligeramente surrealista en ver cómo una expresión como Operación Deluxe se convierte en tema de conversación en cafés, grupos de WhatsApp y sobremesas familiares. Suena más a nombre de menú especial que a investigación mediática, y sin embargo ahí está, generando debates que, en ocasiones, rozan lo filosófico. Pero más allá de la anécdota, lo cierto es que el caso plantea cuestiones interesantes sobre el funcionamiento del periodismo, la relación entre medios y justicia, y el papel del público en todo este entramado. ¿Hasta qué punto debemos confiar en las versiones que se nos presentan? ¿Qué responsabilidad tienen quienes difunden información, especialmente cuando ésta puede afectar a la reputación de terceros? Y, quizá la más incómoda de todas, ¿qué papel jugamos nosotros como consumidores de esa información? La intervención de Arrabal no responde a todas estas preguntas, pero sí las pone sobre la mesa. Y eso, en sí mismo, ya es significativo. Porque en un entorno donde la rapidez a menudo prima sobre la reflexión, cualquier invitación a detenerse y analizar con más calma resulta valiosa. Con el paso de los días, es probable que surjan nuevas informaciones, aclaraciones o incluso desmentidos. Es la naturaleza de este tipo de historias. Evolucionan, se transforman y, en ocasiones, cambian de dirección de manera inesperada. Lo importante, quizá, es mantener una cierta perspectiva, recordar que no todo lo que se sugiere está necesariamente confirmado y que, en última instancia, la verdad suele ser más compleja de lo que cualquier titular puede captar. Y así, entre declaraciones, interpretaciones y un inevitable toque de dramatismo mediático, la historia sigue su curso. Puede que dentro de unas semanas otro tema ocupe su lugar en la conversación pública, como suele ocurrir. Pero mientras tanto, este episodio sirve como recordatorio de que, en el mundo de la información, las historias no siempre son lo que parecen a primera vista. Y que, a veces, detrás de un aparente bombazo, lo que realmente hay es una invitación a mirar un poco más de cerca y que, a veces, detrás de un aparente bombazo, lo que realmente hay es una invitación a mirar un poco más de cerca. Esa idea, que podría sonar casi filosófica si se dijera con música de fondo y plano de atardecer, en realidad tiene implicaciones bastante prácticas cuando se traslada al terreno de la información televisiva y digital. Porque mirar más de cerca no significa únicamente prestar más atención, sino también cuestionar los marcos en los que se nos presentan los hechos. En el caso concreto de lo expuesto por Diego Arrabal, ese acercamiento más minucioso parecía centrarse en pequeños detalles que, tomados de forma aislada, podrían parecer irrelevantes, pero que juntos componían una imagen más compleja. No hablaba tanto de grandes revelaciones espectaculares, aunque el envoltorio mediático invitara a pensarlo, sino de matices. ¿Quién dijo qué? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? Y, quizá lo más importante, que partes de esa secuencia se habían quedado fuera del relato dominante. Porque si algo caracteriza a cualquier historia mediática es que nunca se cuenta en su totalidad. Siempre hay un proceso de selección, consciente o inconsciente, que determina qué elementos se destacan y cuáles se relegan a un segundo plano. En ese sentido, la insinuación de una trampa en torno a Gustavo González no necesariamente implica una falsedad absoluta en lo ya conocido, sino la posibilidad de que el encuadre general haya sido, como mínimo, incompleto. Aquí es donde la narrativa adquiere un peso casi tan relevante como los hechos en sí. Arrabal, con su experiencia en el medio, parecía jugar con esa dualidad de forma deliberada. No se limitaba a enumerar datos, construía una especie de hilo conductor que obligaba al espectador a replantearse lo que creía saber. Y lo hacía con ese equilibrio peculiar entre seriedad y un ligero toque de ironía que, sin romper el tono informativo, aliviaba la densidad del asunto. Por ejemplo,
Cuando se refería a ciertas coincidencias temporales, lo hacía con una mezcla de precisión y escepticismo que dejaba espacio para la interpretación. No afirmaba directamente que esas coincidencias fueran prueba de algo concreto, pero tampoco las presentaba como meras casualidades sin importancia. Era más bien como señalar una puerta entreabierta y decir: yo no digo que entres, pero quizá quieras asomarte. Ese estilo, que a veces puede desesperar a quienes buscan respuestas claras y definitivas, tiene también una función: mantener viva la conversación. Porque en un entorno donde la información circula a gran velocidad, lo que no genera debate tiende a desaparecer con la misma rapidez con la que apareció. Y en este caso, cada matiz añadido parecía diseñado para prolongar ese debate, para evitar que la historia se cerrara demasiado pronto. Al mismo tiempo, la idea de una trampa introduce un elemento casi narrativo que recuerda, salvando las distancias, a las estructuras clásicas de los relatos de intriga. Hay un protagonista, hay un contexto aparentemente claro y, de repente, alguien sugiere que las cosas no son exactamente como parecen. No falta ni siquiera ese componente de revelación progresiva que mantiene la atención del público, como si cada intervención fuera un capítulo más de una historia que todavía no ha llegado a su desenlace. Sin embargo, a diferencia de la ficción, aquí no hay un guión cerrado. Y eso es lo que complica, y al mismo tiempo enriquece, la situación. Porque cada nueva interpretación puede modificar la percepción global, y lo que hoy parece una hipótesis plausible mañana puede quedar desmentido o matizado por nueva información. En ese sentido, el papel del espectador se vuelve casi activo. Ya no se limita a recibir información, sino que participa en su interpretación. Es interesante observar cómo, en medio de todo esto, el lenguaje utilizado cobra una importancia especial. Palabras como trampa, maniobra o contexto no son neutrales, cargan con una serie de connotaciones que influyen en cómo se percibe la información. Arrabal parecía ser consciente de ello, eligiendo términos que, sin afirmar categóricamente, sugerían lo suficiente como para generar inquietud. Y es que la inquietud, bien dosificada, es un recurso muy eficaz. No se trata de alarmar sin motivo, sino de introducir la idea de que puede haber más capas de las que se han mostrado. Algo así como cuando alguien te dice que revises 2 veces una factura porque algo no cuadra, aunque no te diga exactamente qué. Automáticamente, tu atención se agudiza, buscas con más detenimiento y, en ese proceso, te implicas mucho más en lo que estás viendo. En el caso de Gustavo González, esa invitación a revisar el contexto completo lo colocaba en una posición particularmente delicada desde el punto de vista mediático. No solo porque su nombre estaba siendo analizado, sino porque lo estaba siendo bajo la premisa de que podría haber elementos no considerados previamente. Es una diferencia sutil, pero significativa. No es lo mismo defenderse de una acusación concreta que de una duda abierta. Mientras tanto, el propio formato en el que se producía esta revelación añadía otra capa de complejidad. No era un informe escrito con estructura rígida y referencias detalladas, sino una intervención en un entorno donde el ritmo, la imagen y la interacción con el público juegan un papel clave. Eso implica que ciertos matices pueden perderse o transformarse en función de cómo se perciben en ese contexto más dinámico. Y, sin embargo, esa misma dinámica permite algo que otros formatos no siempre consiguen: una conexión inmediata con la audiencia. Cuando Arrabal hablaba, no lo hacía en abstracto, sino dirigiéndose a un público que, en muchos casos, ya tenía una opinión formada, al menos, una idea previa sobre el tema. Su intervención, por tanto, no partía de cero, sino que se insertaba en una conversación ya existente, modificándola desde dentro. Hay también un elemento casi pedagógico en todo esto, aunque no sea su objetivo principal. Al plantear dudas sobre el relato establecido, se invita indirectamente a desarrollar un pensamiento más crítico. No aceptar automáticamente lo que se presenta, sino preguntarse qué hay detrás, qué falta, qué podría estar interpretándose de otra manera. En tiempos donde la sobreinformación es casi una norma, ese ejercicio no resulta precisamente inútil. Por supuesto, no todo el mundo reacciona de la misma forma ante este tipo de planteamientos. Hay quienes los ven como una aportación necesaria y quienes los consideran una forma de complicar innecesariamente una situación ya de por sí compleja. Ambas posturas tienen algo de lógica, porque dependen en gran medida de la confianza que cada uno tenga en las fuentes y en los procesos de verificación de la información. Lo que sí parece claro es que la intervención de Arrabal no deja indiferente. Y eso, en el ecosistema mediático actual, ya es mucho decir. En un mar de contenidos que compiten por la atención, lograr que un tema se mantenga en conversación requiere algo más que datos. Necesita narrativa, timing, en ocasiones, ese toque de ambigüedad que obliga a mirar 2 veces. Así, mientras las piezas continúan sobre la mesa, lo que queda es esa sensación de que la historia no está completamente cerrada.
No porque falten necesariamente hechos fundamentales, sino porque la interpretación de esos hechos sigue en movimiento. Y en ese espacio, entre lo que se sabe y lo que se sugiere, es donde se construye gran parte del interés que rodea a todo este asunto. Y en ese espacio, entre lo que se sabe y lo que se sugiere, es donde se construye gran parte del interés que rodea a todo este asunto. Un espacio que, visto con cierta calma, funciona casi como una sala de edición invisible, donde cada espectador corta, pega y reorganiza mentalmente los fragmentos de información que recibe. Porque, aunque suene exagerado, en este tipo de historias el público no es solo consumidor, también actúa como una especie de montador improvisado que decide qué versión le resulta más coherente. En ese ejercicio de recomposición, los detalles aparentemente menores empiezan a adquirir un protagonismo inesperado. No es tanto lo que se dice de forma explícita, sino lo que queda a los márgenes. Una frase que se matiza después, una explicación que llega con retraso, un silencio que parece demasiado oportuno para ser casual. Diego Arrabal parecía centrarse precisamente en esos bordes del relato, como si ahí, y no en el núcleo más visible, estuviera la clave de lo que intentaba transmitir. Ese enfoque tiene algo de arqueológico, si se permite la comparación. En lugar de quedarse con la estructura principal, se dedica a excavar en capas más finas, buscando conexiones que no saltan a la vista de inmediato. Y como toda excavación, el proceso es lento, meticuloso, en ocasiones, frustrante. Porque no siempre se encuentra algo concluyente, pero el simple hecho de buscar ya modifica la percepción de lo que se observa. En el caso de Gustavo González, esa excavación narrativa implicaba revisar no solo los hechos, sino también la forma en que esos hechos habían sido presentados públicamente. ¿Qué se enfatizó en su momento? ¿Qué se dejó en segundo plano? Hubo elementos que, con el paso del tiempo, adquieren un significado distinto al que parecían tener en su contexto original. Son preguntas que no necesariamente tienen una respuesta inmediata, pero que contribuyen a ampliar el marco de análisis. Resulta interesante cómo, en medio de esta revisión, aparece también el factor de la memoria mediática. La audiencia tiende a recordar titulares, momentos concretos, frases impactantes. Pero rara vez conserva el contexto completo en el que esos elementos se produjeron. Esto genera una especie de memoria fragmentada que puede ser reordenada con relativa facilidad cuando alguien introduce una nueva interpretación. No es que se cambien los hechos, sino que se reorganizan en una narrativa distinta. Arrabal, consciente o no, jugaba con ese fenómeno. Al recuperar ciertos elementos y colocarlos bajo una luz diferente, no estaba necesariamente aportando información completamente nueva, sino ofreciendo una nueva manera de conectar puntos ya existentes. Es un proceso que, visto desde fuera, puede parecer simple, pero que en la práctica tiene un impacto considerable en cómo se percibe una historia. Al mismo tiempo, el concepto de trampa seguía flotando como una idea central, aunque nunca se definiera de manera completamente cerrada. Y quizá ahí reside parte de su fuerza, en su ambigüedad. Una trampa puede ser muchas cosas, desde una manipulación deliberada hasta una simple concatenación de circunstancias que termina generando una percepción equivocada. Esa falta de concreción permite que el término se adapte a distintas interpretaciones sin perder su carga sugestiva. Es casi como una palabra comodín que cada uno rellena según su propio criterio. Algunos pueden verla como indicio de una acción intencionada, otros como una forma de describir una situación desafortunada. Y en ese abanico de posibilidades es donde se mantiene viva la discusión, porque no hay un punto único de cierre que la dé por concluida. Mientras tanto, el tono de la exposición seguía siendo un elemento clave. No había estridencias excesivas, ni afirmaciones categóricas lanzadas sin matices. Más bien, se percibía una especie de equilibrio calculado entre la prudencia y la insinuación. Como quien camina por una cuerda floja sabiendo que cualquier paso en falso puede cambiar completamente la percepción de lo que está diciendo. Ese equilibrio también se reflejaba en la forma de estructurar la información. No se trataba de un relato lineal, con principio, nudo y desenlace claramente definidos, sino de una construcción más fragmentada, donde cada pieza añadida obligaba a reinterpretar las anteriores. Es un tipo de narrativa que exige más atención por parte del espectador, pero que a cambio ofrece una sensación de participación más activa. Y es ahí donde aparece, casi sin avisar, ese toque de humor contenido que ayuda a suavizar la densidad del asunto. No es un humor que busque provocar carcajadas, sino más bien una ligera ironía que funciona como válvula de escape. Porque, seamos sinceros, hay algo ligeramente paradójico en analizar con tanta minuciosidad un entorno donde la información y el espectáculo conviven de manera tan estrecha. Es como estudiar con lupa un escenario que, por definición, ya está diseñado para ser observado. Ese contraste, lejos de restar seriedad, añade una capa más de complejidad.
Permite reconocer que, aunque el tema tenga implicaciones importantes, también forma parte de un ecosistema mediático donde ciertos códigos, como la dramatización o la exageración controlada, son habituales. Ignorar ese contexto sería tan incompleto como centrarse únicamente en él. En este punto, la atención vuelve inevitablemente a la figura de González, no tanto como individuo aislado, sino como parte de esa narrativa en construcción. Su presencia en el relato no es estática, cambia en función de cómo se reinterpreten los elementos que lo rodean. Y eso lo convierte, en cierto modo, en un punto de referencia constante, aunque no siempre sea el foco principal de la discusión. Al mismo tiempo, la insistencia en revisar el cómo además del que introduce una dimensión casi metodológica en el análisis. No basta con saber lo que ocurrió. También importa entender cómo se llegó a saber, quién lo contó primero, qué filtros se aplicaron en el proceso. Es una forma de mirar la información que va más allá del contenido y se adentra en los mecanismos de producción y difusión. Esa perspectiva, aunque menos vistosa que un titular impactante, tiene un valor particular. Permite detectar posibles sesgos, identificar lagunas y, en general, construir una visión más completa del conjunto. No garantiza una verdad absoluta, algo que, probablemente, sea inalcanzable en cualquier contexto complejo, pero sí reduce el margen de interpretación a crítica. Y así, sin necesidad de avanzar en los acontecimientos, el relato se expande hacia adentro, profundizando en sus propias capas. Lo que en un primer momento podía parecer una simple revelación se transforma en un ejercicio de análisis continuo, donde cada detalle cuenta y cada matiz puede marcar la diferencia. Porque, al final, quizá de eso se trate todo esto, no de encontrar una respuesta única e inamovible, sino de entender mejor las preguntas que se están planteando. Y en ese proceso, incluso las incertidumbres adquieren un valor propio, como piezas necesarias de un puzzle que, por ahora, sigue invitando a ser observado con atención.